todos saben, yo soy el pastor Alexander León y este curso es para entender qué clase de iglesia es esta que tiene ese nombre, Iglesia Bautista Reformada en San José, y que entonces, entendiendo qué clase de iglesia es esta y lo que se pide de los que van a formar parte de esta iglesia, ustedes puedan decidir si esa es la clase de iglesia que yo quisiera pertenecer y creo que tengo los requisitos para hacerlo, y entonces se empieza un proceso pastoral ya sabiendo qué clase de iglesia es. Entonces en ese proceso pastoral se verifica si de verdad el solicitante tiene esos requisitos o se le ayuda en el proceso para que finalmente la iglesia aquí decida qué hacer con su solicitud. Lo recibimos, vemos que es un hermano en la fe y que camina igual que nosotros procurando agradar al Señor o no. Entonces, siempre que hablamos del tema de la iglesia o de querer pertenecer, yo hago una pregunta a las personas, y es esta: si vienen de otra iglesia. Oiga, si usted viene de otra iglesia, yo le haré esta pregunta: ¿a usted en la iglesia a la que pertenecía le explicaron qué debía hacer para salir de aquella iglesia en orden? Hasta el momento ni una sola persona me ha dicho: sí, me explicaron y hice ese proceso. Las personas suelen decir: no, yo nada más iba a la iglesia y ya después por X o Y razón ya no fui más. Pero bueno, eso nos indica que hoy en día no hay el entendimiento correcto de qué es la iglesia y cuál es el orden en la iglesia. Precisamente en este cursillo es lo que yo quiero que ustedes sepan, que si ingresan a esta iglesia y algún día tienen que salir, hay una manera correcta de salir, lo que nosotros llamamos una despedida en paz. Es decir, a ese hermano que ya por algunas razones que veremos no podremos verlo más en nuestra iglesia porque ya no va a asistir más a nosotros, le damos la despedida en paz. Eso es lo que tenemos que aprender. Y como les digo, la mayoría de iglesias hoy en día no tienen ningún tipo de orden, ni al entrar ni al salir. Y eso es lo que les quiero decir. Si usted no sabía en su iglesia cómo salir en orden, quiere decir que tampoco entró en orden. Y eso es lo que queremos aquí: aprender qué pide Dios de los que se unen para formar una iglesia. Entonces, lo primero que quisiera es eso: ¿de dónde viene nuestro concepto de iglesia? Porque, como le digo, los conceptos de iglesia pueden ser muy débiles o a veces hasta antibíblicos, y de eso depende qué tan bien funcionen las iglesias. Digamos, ¿cuál es su concepto de iglesia? Vamos a ver los conceptos que hay, por ejemplo, en nuestro país. Y uno es el más prevalente: la Iglesia Católica Romana. ¿Qué necesita usted para pertenecer a esa iglesia? ¿Y qué es esa iglesia? Bueno, debemos entenderlo para poder dar una opinión si eso es correcto o no. No es simplemente lo que a usted le enseñaron, que precisamente eso es. En el catolicismo romano es la tradición. Si sus padres son católicos, usted automáticamente es católico, es bautizado de bebé y ya es parte de la iglesia. En el catolicismo romano se ve la iglesia como una organización mundial que tiene un gobierno centralizado. Ustedes saben dónde, ¿verdad? En el Vaticano, donde está el pontífice de Roma, el Papa. Desde ahí se gobierna una organización que es mundial. Otros también tienen este concepto de iglesia. Por ejemplo, si ustedes conocen la que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que llamamos mormones, ellos igual tienen un lugar en el mundo, en Salt Lake City, en Utah, y de ahí se gobiernan todas las iglesias. Es una organización mundial. Los Testigos de Jehová también. Y estos que estoy diciendo, mormones y testigos de Jehová, ni siquiera los podemos considerar verdaderamente cristianos. Sin embargo, ellos afirman serlo, pero igual se manejan como una organización mundial, como un gobierno centralizado. Esa es una manera de verlo. Nosotros somos de tradición protestante y nosotros tenemos que entender de dónde vinimos y por qué no somos más católicos y por qué hubo esa ruptura. Los protestantes conservamos la creencia en el credo apostólico,
que es un documento histórico que incluye este artículo. Creo en la Santa Iglesia, que es única, que es una, santa, católica y apostólica. Y esto yo sé que a muchos les extraña, oigo, ¿cómo que la Iglesia es católica? Es católica. Es católica si usted entiende bien el concepto de católico. ¿Qué significa? Universal. La Iglesia del Señor es universal. Entonces, en el protestantismo entendemos que la Iglesia del Señor en sentido universal está esparcida por el mundo entero, en iglesias de diferentes nombres. Y eso nos diferencia de las sectas y de estos grupos como los que hablé: catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová, en el cual usted, para ser salvo, necesita pertenecer a una específica organización. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que hay hermanos nuestros, verdaderos cristianos, en muy diversas partes, iglesias y organizaciones. Entonces eso nos diferencia. El pueblo de Dios, en un sentido, ella es un pueblo invisible. ¿Dónde está la iglesia del Señor verdadera? Bueno, en un sentido no lo sé, está en todas partes del mundo. Pero ¿quién de los que usted ve aquí es un verdadero cristiano? Solo Dios lo sabe. Entonces ve, en ese sentido es invisible. Pero esa iglesia del Señor universal visible tiene una expresión visible que llamamos nosotros la iglesia local. Todos estos conceptos que les estoy diciendo, después los veremos en la Biblia, pero solo les estoy dando una introducción a este tema, lo importante que es. Quisiera, por ejemplo, advertirles que incluso dentro de las iglesias llamadas bautistas, surgió un movimiento en el siglo XIX que hacía creer a los bautistas que ellos no eran protestantes y que usted podía trazar una línea histórica de iglesias bautistas desde Cristo y los apóstoles. Eso no es cierto ni se puede probar históricamente. Sin embargo, nos lleva a otro punto importante. No es cuán antigua sea la iglesia lo que la hace una verdadera iglesia, porque la iglesia católica es muy, muy antigua y tiene más de 1500 años, pero se ha apartado de las Sagradas Escrituras. Entonces no es la antigüedad. Usted puede pertenecer a una iglesia muy antigua que se ha desviado del camino. ¿Qué nos interesa a nosotros? Conformar la iglesia a las Escrituras. Eso es lo que va a ser entonces una verdadera iglesia. Una iglesia que procura ser regida por la santa palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver entonces, voy a leer para ustedes varios versículos donde la Biblia nos habla de la iglesia. Mateo 16, 18 es el primero de ellos. Pero voy a leer desde el versículo 15. Jesucristo, hablando con sus discípulos, dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Al menos dos cosas aprendemos de aquí, muchas más, pero deben verlos: que la iglesia le pertenece a él, porque él le llama mi iglesia. Y segundo, que él es el que la va a edificar. Y si usamos esa palabra edificar, ¿con qué estamos comparando entonces a la iglesia? Con un edificio. Entonces, la primera mención que tenemos de la palabra iglesia aquí en el Nuevo Testamento es algo que parece que tiene que construirse, pero ese edificio le pertenece al Señor Jesucristo. Ahora, el asunto aquí es que ese edificio tiene un cierto fundamento, y la interpretación de este versículo es lo que nos hace diferenciarnos del catolicismo romano. El catolicismo romano entiende que Pedro es esa roca sobre la cual es edificado la iglesia, el edificio de la iglesia. Pero nosotros vamos a tener esta regla. Si ustedes son cristianos, ustedes creen la Biblia. Y la Biblia se entiende de esta manera:
Si algo no es muy claro, usted tiene que ir a todo el resto de la Biblia a ver qué es lo que más concuerda. Entonces, si usted tiene duda de cuál será esa roca, no debe simplemente dejarlo a sus opiniones. Usted tiene que ir al resto de la Biblia a ver dónde más se usan esas comparaciones y decir quién es esa roca. Entonces, por ejemplo, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Y en el versículo 4 el apóstol Pedro dice: acercándonos a Él, a Jesucristo, y oiga cómo lo llama, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Entonces, después nos dice en el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión, Sión es la ciudad santa de Jerusalén, dice, la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Solo un versículo, pero hay otros en los que nos habla de que Dios iba a construir algo y lo iba a construir sobre una piedra angular, es decir, iba a poner un fundamento. Creo que pasa suficientemente claro que es su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando decimos que la iglesia tiene como fundamento a Jesucristo, el Hijo de Dios, estamos diciendo que vamos a procurar regir nuestra doctrina por las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, la siguiente mención de la iglesia en el Evangelio de Mateo capítulo 18 nos dice algo bien interesante, que es Mateo 18, 17. Y leo para ustedes, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya aquí se nos añade otro significado de iglesia. ¿Qué es esa iglesia? Que es, según se nos dice aquí, la última corte en la resolución de conflictos, porque de eso es de lo que se trata este capítulo 18 de Mateo. Decía, hay problemas de pecado porque somos pecadores. Entonces la iglesia número 1 está compuesta de personas que todavía pecan, y en nuestra convivencia se van a dar pecados que cometemos contra Dios, pecados que cometemos contra los demás. Es una comunidad de gracia en la cual hay perdón, pero para que haya perdón debe haber ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, este caso lo que está tratando es de cuando no hay arrepentimiento, ¿cómo vamos a tratar el asunto? Y Jesús dice que lo trate de cierta manera. Dice, primero a solas, converse con esa persona que está en pecado, que usted se dio cuenta que está en pecado. Luego, si no dio resultado, y esto es todo un proceso que después estudiaremos bien detalladamente en la disciplina de la iglesia, luego dice, hágalo con otros, y finalmente, si no está atendiendo, dice, la iglesia tiene que involucrarse. Pero entonces, cuando dice, dilo a la iglesia, ¿de cuál iglesia estamos hablando? ¿Cómo hacemos nosotros? Supongamos que hay una aquí, ¿qué hago? Pongo un anuncio en el periódico y digo a todos los que vengan porque tenemos que tratar un caso de alguien que no quiere arrepentirse. Obviamente se trata de una iglesia específica. Entonces vemos ese segundo significado de la palabra iglesia. Sí, dijimos el pueblo de Dios que está en todo el mundo. Es esa iglesia católica, universal. Pero nos habla la Biblia de algo diferente que es local. A eso le llamamos la iglesia local. Ahora, para que sepan también que esta doctrina está por toda la Biblia y no solo en el Nuevo Testamento, quisiera leer para ustedes Hechos 2:47. No, este es antes de lo que les iba a decir. En Hechos 2:47 nos dice cómo es que esa iglesia es poblada. Hechos 2:47, sí. Pero el tema es eso. 47, que es después de la conversión de muchas personas en el día de Pentecostés, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esta es la frase: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, número 1, pregunta, examen. ¿Cómo entonces entra alguien a la iglesia? El Señor es el que los añade.
No se nos olvida la soberanía de Dios. ¿Usted cree que usted vino aquí? Fue Dios que lo trajo. ¿Ve? Y cuando uno lo entiende así, y si usted de veras lo cree, ya va por buen camino para ingresar a una iglesia. Usted debe creer que esto que está leyendo aquí está Dios haciéndolo con usted también. Dice, y el Señor añadía, agregaba a aquella iglesia en Jerusalén los que habían de ser santos. Una vez más, piénselo bien. Usted cree que usted llegó aquí y piensa en todas las circunstancias, pero se le ha olvidado ver más allá y dice, ¿cómo Dios movió todo para traerme aquí? Tenemos hermanos de Cuba aquí. Y cómo ellos tienen que ver su entrada a esta iglesia. El Señor nos trajo aquí. Que parece tan raro, ¿verdad? Tan de lejos, tan incómodo. El Señor los trajo aquí. Entonces el Señor es el que añade. Y nosotros entonces no es cuestión de decirlo yo. Ay, el Señor los añadió. Tengo que revisar como anciano de esta iglesia, como pastor, si de verdad el Señor los está añadiendo. Entonces ahí vemos como en un sentido, esa iglesia tenemos que tener constantemente los dos conceptos. Esa iglesia del Señor, la de todos los creyentes del mundo entero, usted se hace miembro ¿cuándo? Cuando el Señor lo rescata a usted del mundo y del pecado y lo trae a la fe de Jesucristo, usted está entrando en la iglesia de Dios universal. Entonces, la iglesia del Señor local lo que hace es verificar hasta donde le sea posible si de veras usted es miembro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Por el gran riesgo de que ustedes piensen que porque pertenecen a una iglesia local, pertenecen a la iglesia universal. Y puede que no sea así. Tristemente se da el caso de personas que sí pertenecen a una iglesia local y se conforman a las regulaciones de una iglesia local, pero ellos realmente no tienen el nuevo nacimiento, la conversión que se necesita para pertenecer a la iglesia universal. Los dos conceptos aprendamos a manejarlos constantemente: iglesia universal, iglesia local. Muy, muy importante que los tengamos claros y que cuando leamos la palabra iglesia en la Biblia sepamos de quién está hablando, porque si no tropezaremos con entendimientos incorrectos de la palabra. Ahora sí iba a la que les decía de que la iglesia está tipificada desde el Antiguo Testamento. Hechos 7:32 es una ocasión en que un siervo de Dios, uno de los diáconos de la primera iglesia, llamado Esteban, por predicar la verdad, él lo matan, lo apedrean. Y antes de morir, él da un sermón tremendo y está registrado en Hechos 7. Pero oigan cómo él habla al pueblo judío y le dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, lo oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Presten atención a una palabra que viene ahí, y es que estuvo en la congregación en el desierto. Esa es la misma palabra en griego que significa iglesia. Así que bien pudieran haberlo traducido de esta manera. De hecho, en la versión en inglés así es como dice: este es el mismo Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. Para que ahora veamos entonces ese concepto de iglesia bien entendido, de que es la reunión del pueblo de Dios, el cual Él ha llamado a salir. Ok, entonces esto nos hace pensar que esa iglesia de la cual Cristo habla no solo estaba tipificada, sino que tiene miembros en el antiguo pacto también. Nosotros entendemos esto leyendo Efesios 2:15. Efesios 2:15, de que Dios tiene un pueblo. Cuando Cristo murió
dice el versículo 14 de Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles pueblos está hablando? Del pueblo de Israel y de todos los demás del mundo que se llaman los gentiles. Entonces, de judíos y gentiles hizo un pueblo, dice, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces vean esta realidad. Nosotros no creemos en dos maneras de salvación. Nosotros creemos en una sola manera de salvación, que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo podían ser salvos aquellos antes de que Cristo viniera? Fueron salvos por la fe en el que un día vendría. Ellos son salvos de la misma manera que nosotros, nada más que nosotros somos salvos por la fe en el que un día vino. Ven las dos cosas, imagínense la línea de la historia y en el centro la cruz de Cristo. Todos los que antes de Cristo vivieron y nacieron, si fueron salvos por la fe en el Mesías venidero. Todos los que después de Cristo han sido salvos o serán salvos, ¿cómo serán salvos? Por la fe en el Mesías que ya vino y que ahora esperamos que regrese. Ese es nuestro concepto de iglesia, que hay un solo pueblo de Dios, un solo pueblo elegido, un solo pueblo amado por Dios, los llamados, el rebaño, la nación santa. Es el reino que habla la Biblia de sacerdotes. Ese pueblo que es la esposa del Cordero es un solo pueblo. Eso nos ayuda a leer la Biblia de una manera diferente, porque entonces usted ve que por todo el Antiguo Testamento tiene referencia a nosotros. Una división incorrecta o exagerada, porque sí hay diferencias. El pueblo de Israel fue el pueblo de Israel, un pueblo físico en un lugar físico, pero todo lo que de ellos se dice, nosotros tenemos provecho. Cuando no es así, tenemos el riesgo de estar pensando constantemente, ¿y eso es para Israel o eso es para la iglesia? ¿Eso es para Israel o es para la iglesia? Pero si usted lo entiende bien, es que son solo el pueblo de Dios. Todo lo que la Biblia diga desde el principio al fin tiene una aplicación para su vida y para mi vida, porque somos incluidos en ese pueblo que Dios llamó. Vamos a ir ahora a una definición. Primera a Timoteo 3:15. Estas son citas muy importantes que ojalá las memoricemos, porque nos dan conceptos que no tenemos que ir a ningún libro, sino simplemente aprendernos qué dice Dios de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo, que es pastor en una iglesia local en Éfeso, y le dice así, 1 Timoteo 3:15. Voy a leer 14 y 15 para que se entienda mejor. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis estimados, tenemos o no una definición en la Biblia de lo que es la iglesia. Claramente Jesús le llama, es la casa de Dios. ¿Y qué es para qué está en el mundo? Como columna y baluarte de la verdad. Entonces, toda iglesia verdadera de Cristo debe esforzarse por ser esto: la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y todos los que somos o decimos ser parte de la iglesia, ¿qué debemos hacer? Saber cómo conducirnos. Esto no es solo para Timoteo, ¿les parece? Es que de veras en la lectura de la Biblia habrá ocasiones en las que usted tiene que decir, sí, esto específicamente se lo dijeron a esta persona en este momento, pero en la gran mayoría de las veces usted tiene que verse incluido y dice, pero que solo Timoteo debía saber cómo conducirse. O tenemos nosotros que aprender cómo conducirnos también. Precisamente por no enseñarse eso es que la gente entra y sale de las iglesias como quiere, o no aprecia el lugar donde está. Es la casa de Dios. Ese concepto lo vamos a ver desde antes en el Antiguo Testamento. De hecho, es muy precioso ver que cuando
cuando Jacob venía huyendo, si no lo han leído, espero que lo lean, en la historia cuando Jacob tenía que huir de su casa porque Esaú, su hermano, antiguo, planeaba matarlo. Y la mamá, tratando de salvarlo, lo manda a donde su familia. Y en aquel, y por lo que lo quería matar era por pillo que él era, ¿verdad? Y tramposo. Así que él tenía razón para estar huyendo. Pero en aquel huir, tiene un encuentro verdadero con Dios. Y en un lugar que se llamaba Luz, él duerme ahí. Y él tiene un sueño. Un sueño de Dios mismo, desde lo alto. Ahí hay una escalera para ir a Dios y ángeles subían y bajaban. Y cuando él se despierta, él dice: cuán terrible es este lugar. Son palabras lindas y tenemos que ver el significado, porque dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque Dios vino a él, su presencia fue manifiesta. Entonces, desde ahí tenemos que ver ese concepto, casa de Dios. Cuando el lugar donde Dios manifiesta su presencia es su casa. Entonces Jacob reconoció que aunque Dios es omnipresente, ustedes saben que Dios está aquí, Dios está acá, y Dios está en la peor cantina que hay aquí en San José. Ahí está Dios también, pero no de la misma manera, ¿cierto? Ese decir que Dios está en su casa es lo que nosotros necesitamos para poder disfrutar de la presencia de Dios en la iglesia, en la reunión de la iglesia. Casa de Dios. Luego Dios, cuando ya en la época de Israel, Él establece un lugar específico donde su presencia iba a estar. Le llamaron el tabernáculo. Era una especie de tienda, ¿verdad? Una tienda muy específicamente construida, que tenía un lugar específico que se llamaba el lugar santísimo, o como se diría en hebreo, el santo de los santos estaba ahí. Y ahí estaba el arca del pacto de Jehová. Eso representaba su presencia. Entonces por eso es que nosotros podemos leer en Jueces 18, por ejemplo, que la casa de Dios una vez estuvo en un lugar llamado Silo. Y así se dice, la casa de Dios estaba en Silo. ¿Qué significa? Que el tabernáculo estaba ahí. Luego estuvo en Jerusalén, cuando Salomón construye aquel templo. Eso lo podemos leer en 2 Crónicas 5:1. Dice que él hizo todo aquel templo y metió todo lo que David había preparado y las ofrendas para la casa de Dios. El templo de Jerusalén fue entonces la casa de Dios, el lugar específico de su presencia. Tengamos eso bien claro, porque es lo que ahora estamos diciendo aquí: la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pero si nosotros no entendemos bien, seguiríamos pensando que esa casa es ahí, Jerusalén, y solo ahí. Lo que eso representaba fue revelado a nosotros, y Pablo lo llama como un misterio. Hay algo que no se entendía. Eso que estaba representado en el símbolo del tabernáculo y del templo de Jerusalén era la expresión de la iglesia que se iba a repartir por todas partes. Miren, ese concepto de iglesia cambia el cómo usted, por ejemplo, cuando la gente creyó que la iglesia es el edificio, que fue el concepto medieval, el concepto de 1000 años de la iglesia católica, esa es la iglesia, y ahí está Dios. Entonces, si usted tiene ese concepto de que la iglesia es ese edificio, se va a preocupar muchísimo por el edificio. ¿Ve? Y ahí es donde se ve todo, y qué preciosa la arquitectura gótica y de todo. Yo digo, eso es magnificente, ¿verdad? Qué bueno. Pero ¿de dónde venía? De aquel concepto de que esa es la iglesia, esa es la casa de Dios. Y había que hacerla majestuosa, grande y todo parecido como Salomón, pensando que ahí está Dios. Ahora, y nosotros vemos que ese no es el concepto que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, yo no estoy en contra de que se le diga iglesia al lugar donde se reúne la iglesia. Y ahorita veremos más exactamente el significado de iglesia. Pero es eso. El pueblo del Señor tiene un lugar donde reunirse. Y por esa
confusión que se daba. Los bautistas del siglo XVII ni siquiera le decían iglesia a su lugar, para tratar de diferenciarse de lo que prevalecía. Entonces ellos decían lugar de reunión, en inglés decían meeting place, ese es el lugar de reunión. No querían decirle iglesia para que la gente no malinterpretara que creía. Ellos creían que ese lugar era. Pero como les digo, yo no creo que esté mal si entendemos bien lo que queremos decir, porque el lenguaje tiene su grandeza. Es decir, la iglesia no es solo los creyentes, sino donde los creyentes se reúnen. Ahora bien, es que a veces cuando se da un malentendimiento, las personas que se dan cuenta de él reaccionan extremadamente más allá de lo que la Biblia les manda. Entonces, por ejemplo, aquellos que se dieron cuenta, no, es que en el catolicismo romano lo que le están es dando importancia a ese lugar, y por eso es que usted ve esa reverencia ahí, solo en ese lugar. ¿Por qué? Porque allá en el Santísimo, en el Sagrario, ¿qué hay ahí? Los que fueron alguna vez católicos, ahí está Cristo, porque ahí están las hostias consagradas o las que van a consagrar. Entonces es sagrado. Cuando usted sale de ese concepto que dice, no, pero es que eso no es lo que la Biblia enseña, puede irse a otro concepto en el cual usted dice, no, donde quiera que haya cristianos, ahí está la iglesia, y ahí hacemos, y si hay más de 2 cristianos, ya eso es la iglesia. ¿Me entienden? A veces se va de un extremo al otro, en el que dicen, cualquier reunión es una iglesia. Y hay gente que no se une a ninguna iglesia, no hay ningún orden, pero a veces tiene un estudio bíblico, y aquí a veces cantamos y todo, ¿no? ¿Para qué ir a la iglesia? Esto ya es la iglesia. Entonces, ambos conceptos no son bíblicos. Hay que ver qué nos manda la iglesia sobre la Biblia, la Biblia sobre la iglesia, porque leímos para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces esta es la pregunta que le hago a cada uno de ustedes, primero, que tienen intención de pertenecer a esta iglesia, o algunos que veo aquí que quisieran llevar el curso, que son ya miembros de la iglesia. ¿Les sabe usted conducirse en la casa de Dios? Tiene que aprender a conducirse, porque es la casa de Dios. Una de las ilustraciones que me sirve muy bien a mí para hacer la conciencia de que nos falta aprender es esto. Supongamos que ustedes me invitan a su casa. Ya voy, y mientras ustedes, ¿qué le ofrezco, pastor? El cafecito, está bien, me deja usted en la sala y usted se va a hacer el cafecito. Y cuando usted regresa, resulta que yo moví los muebles y cambié los flores, y digo, es que me gusta, y usted llega, ¿qué es esta cosa? La mesa estaba allá, ahora está en otro lado, y los sillones los cambió, y dice, raro este pastor. Bueno, pues así de raro es que usted venga y haga en la casa que no es suya, sino que es de Dios, como a usted le parece. Dios es el que dice cómo se hacen las cosas en su casa. No es nuestra casa en un sentido, es la casa de Dios. Así que de ahí parte el asunto de que por qué en esta iglesia se hacen ciertas cosas de cierta manera. Porque creemos que Dios ha dicho cómo quiere que se conduzca usted en su casa, que no es suya, es de Él. Entonces, de ahí, de ese concepto de que es la casa de Dios, va a depender mucho que usted entienda por qué en esa iglesia piden esto, por qué dicen esta otra cosa. Entonces, una cosa que sí nos enseña la Sagrada Escritura por toda parte es que las expresiones locales de la iglesia del Señor, que llamamos iglesias locales, nunca serán perfectas. La mejor iglesia de este mundo todavía no es perfecta. Tenemos que tenerlo bien claro aquí. En mi caso personal, un poquito de testimonio. Mi mamá sí fue católica. Y como ella sale del catolicismo, que era la madre iglesia, ella ahora quería conseguir una verdadera iglesia. Es decir, se convierte, pero sigue pensando que lo que ocupa ella es pertenecer a una verdadera iglesia. Y comienza con los brincos aquí. Cada vez que ve una mejor, hay que ir a esa, porque piensa que va a encontrar la que ya de veras, cuando estemos ahí, ahora sí tenemos seguridad de que somos salvos. No funciona así. Lo que necesitamos es entender bien que la entrada
a la casa de Dios se hace por medio del nuevo nacimiento. Si usted no ha experimentado un cambio de corazón, que usted diga, yo no soy el mismo de antes, Jesús me cambió, no puede todavía pertenecer a la iglesia local. De eso se trata todo este proceso, como les decía. Miren, en el Nuevo Testamento nos queda muy poquito tiempo. Ruego su atención unos últimos minutos. La palabra iglesia es la palabra que en griego se dice eclesía, y aparece en el Nuevo Testamento 115 veces. Pero de esas 115 veces, más de 90 veces se refiere a iglesias locales, iglesias específicas. La iglesia que está en Corinto se refiere a esa. Las iglesias que están en Galacia, iglesias locales. Entonces nosotros vamos en este curso a aprender la importancia de ambos conceptos. Y les dejo con esto que es bastante instructivo. Me imagino que algunos ya lo saben. Cristo, al usar la palabra eclesía, no estaba inventando una palabra. Estaba usando una palabra que ya se usaba en el mundo greco-romano, es decir, en la época de Grecia y de Roma. ¿Y qué significaba una eclesía o una iglesia? Era lo siguiente. Como ustedes saben, eran imperios y reinos. Enviaban al que se llamaba un heraldo. ¿Saben qué es un heraldo? Una persona que iba con un cierto anuncio de una cierta noticia, sea tocando trompeta o sea algo, pero él venía con una cierta noticia. El heraldo llegaba a la ciudad y comenzaba a llamar y a convocar. Entonces decía, se convoca a todos los ciudadanos, ejemplo estoy dando, que estemos al atardecer reunidos en tal lugar, porque se les va a comunicar, qué sé yo, el último edicto del rey, etc. Entonces hay un llamado a que la gente salga de donde está en un momento específico y se reúnan en un lugar específico. Y una vez que estaban reunidos ahí específicamente, eso era una iglesia. Eso es la iglesia. La reunión de ciertas personas que fueron llamados a salir de donde estaban y a reunirse con un propósito específico. Así que el propósito podía ser para hablarles de impuestos, el propósito podía ser porque va a haber una fiesta de algo, porque lo que sea. Así era. Pero Jesús le da a esa palabra otro sentido. Y ese es el que quiero que se lleve en sus mentes. La iglesia es la reunión de aquellos que han sido llamados, ¿les suena la palabra? Llamados por Dios para salir del mundo y congregarse en el nombre de su Hijo Jesucristo, habiendo Jesucristo dicho que donde se congreguen en su nombre, Él va a estar ahí. Y si Él va a estar ahí, eso se convierte en su casa. Entonces, la iglesia es esa reunión de los que han sido llamados a salir del mundo y han sido llamados a reunirse con un propósito específico. La iglesia local tiene propósito número 1, de proclamar el evangelio, de enseñar todo lo que Cristo nos enseñó y de administrar las ordenanzas. Ustedes conocen el versículo, pero quiero leerlo para ustedes. Está al final del evangelio de Mateo 28. Versículo 18. Y esto es antes de que Jesucristo ascendiera a los cielos. Ya Jesucristo había muerto, sido sepultado, ya había resucitado al tercer día y había aparecido muchas veces a sus discípulos, y ahora, antes de ascender al cielo a la diestra del Padre, les dice lo siguiente. Y con esta solemnidad es con la que tenemos que tomarla. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos aquí para aprender todo lo que Jesucristo nos mandó. Y si usted quiere aprenderlo con nosotros, es bienvenido. Dios los bendiga.